una mejor infraestructura puede tardar de 20 horas, podría pasar a tardar segundos su ejecución, ¿sí? Entonces, esos son los cambios. Digamos, la nube te va a dar infraestructura de cómputo y tú vas a pagar por lo que usas. Si vas a usar, por ejemplo, una máquina, alquilar una infraestructura, un clúster de proceso, digamos, te puede costar $5 la hora y tú utilizaste 30 minutos de la hora, entonces $2 con 50 centavos es lo que tú pagarías por el uso de esa infraestructura de cómputo. Bien, ahora, ¿cuánto te costaría adquirir una infraestructura de cómputo? Por ejemplo, esta máquina que comenta su compañero tiene requerimientos bastante, eh, digamos, relativamente buenos, ¿no? O sea, tiene 32 gigabytes de RAM, ¿no? O sea, sí tiene buena capacidad de procesamiento. Pero, por ejemplo, a nivel cloud puedes encontrar de, de 500 gigabytes de RAM, ¿no? Puedes encontrar, es más, no solamente existe el procesamiento en CPU, porque él habla de las características de su CPU, pero por ejemplo, en el caso de Edward, en su descripción no agrega, o al menos, a ver, no agrega lo que es el GPU, por ejemplo, ¿no? Normalmente estas máquinas tienen un GPU, ¿no? Por ejemplo, puede tener una tarjeta RTX, ¿no? O una tarjeta GTX, ¿ok? De qué tipo de generación de tarjeta de GPU tiene. Y en función de esa tarjeta de GPU, también tiene un costo, ¿no? La máquina. Por ejemplo, actualmente Nvidia, que es la compañía, ha sacado la tarjeta Titan RTX, ¿no? Esta tarjeta, Titan RTX, que es una tarjeta especial para desarrollo de proyectos de ciencia de ciencia de datos, ¿no? Mira, de inteligencia artificial. Titan RTX impulsa la inteligencia artificial, el machine learning y los workflows creativos. Bien, entonces miren, esta máquina, esta tarjeta, solo esta tarjeta está a $2.500 aprox en el mercado. Solo la tarjeta. Entonces mira, por ejemplo, ¿cuántos núcleos de procesamiento tiene esta tarjeta? Miren, ¿cuántos núcleos tiene? 4.608. Seguramente el ordenador de Edward debe tener 20 núcleos de procesamiento, calculo yo, 12 o 20 núcleos de procesamiento, ¿no? Digamos, por la infraestructura que tiene de cómputo. Eso lo podemos determinar después, ¿ah? No se preocupen. O sea, si alguien quiere, profesor, ¿y cómo yo sé cuántos núcleos de procesamiento tiene mi ordenador y eso? No hay problema, porque cuando trabajemos con H2O más adelante vamos a saber cuántos núcleos de procesamiento tiene. Bien, si es que no está en sus especificaciones técnicas del sistema, podemos saberlo. Bien, en este caso, por ejemplo, esta es la tarjeta Titan RTX de NVIDIA, por ejemplo, especial para desarrollo de proyectos. Ahora, tú podrías trabajar y, por ejemplo, en vez de comprar esta tarjeta que está a $2.500, y sobre todo la infraestructura, porque esta tarjeta tampoco no es que se va a instalar en cualquier laptop. Esta tarjeta necesita ciertas características de placa, ¿no? Ciertas características de cómputo, que probablemente una máquina con este tipo de infraestructura te puede costar $7.000 a $9.000. O sea, pero en vez de, digamos, de comprarla, puedes alquilarla y Microsoft en su nube te puede alquilar esa misma máquina o bueno, con características muy similares, ahí no te va a aparecer Nvidia ni nada de eso, ¿no? Te aparece máquina GPU de 4.000 núcleos y algo así. Entonces te puede cobrar, por ejemplo, bueno, te cobro $7 por usarla por hora. Y de repente todo tu proceso tarda 2 horas. Entonces, en vez de estar haciendo de, una inversión de $7.000, haces una inversión de $14. Bien, entonces eso es lo que te va a, son ciertas ventajas, ¿no? Digamos, la computación en la nube te- es un sistema de pago por uso. Entonces, te va a cobrar por lo que tú uses, ¿bien? Y obviamente va a minimizar los costos de infraestructura de compra, ¿no? Como por ejemplo, si es que por ahí alguien me dice, profesor, voy a desarrollar un proyecto de ciencia de datos en la empresa y he pedido que compren una computadora o una estación de trabajo con ciertas características. Entonces alguien se preguntaría, ¿es necesario hacerlo? O porque el mismo código que ejecutamos en Python, hay que tener en consideración el environment nada más que vamos a configurar y lo montamos en la nube y lo ejecutamos y se ejecuta sobre la infraestructura de cómputo en la nube. O sea, no es necesario como tal adquirir un ordenador potente, ¿no? Por eso es que digamos que nosotros, para poder trabajar a nivel local, yo no les he hablado de muchas características de cómputo. Por ejemplo, si alguien me dice, profesor, mi máquina no es tan potente como la de Edward, tiene apenas 4 núcleos de procesamiento y es una i3.
¿Funciona? Claro que sí. Profesor, ¿puedo utilizar la librería H2O? Sí, claro, puedes trabajar con H2O porque H2O necesita dos núcleos para hacer procesamiento paralelo, ese es procesamiento paralelo de cómputo, ¿no? Y acelera los procesos de entrenamiento de los modelos de aprendizaje que vamos a trabajar en el programa. Entonces, claro que sí. Ahora, obviamente la de Edward va a ser más rápida porque tiene más núcleos. Por ejemplo, si en el caso de ustedes se demora la máquina 2 minutos, en el caso de Edward puede demorarse 20 segundos de ejecución, pero de que va a ejecutar el código, lo va a ejecutar. O sea, no va a haber un error de ejecución, ¿ok? Porque tienen la infraestructura, una tiene una infraestructura básica y el otro tiene una infraestructura, digamos, aceptable, ¿no? De cómputo y que va a permitir que acelere el proceso de ejecución de código. Bien, entonces, ¿a qué vamos? La pregunta de su compañero, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la ventaja, desventaja? En general, si tú quieres aprender Amazon Web Service, quieres aprender orientado a los servicios de ciencia de datos, o quieres aprender Azure Machine Learning, yo les diría, antes de aprender Cloud, aprendan Python y R, antes. Porque cuando vayas a trabajar a nivel Cloud, por ejemplo, en el caso de Microsoft, te maneja con Azure Machine Learning automatizado, Azure Machine Learning Designer, pero también trabaja con Azure Machine Learning SDK de Python. Entonces, si tú quieres trabajar con código, a nivel de código y mejorar los procesos de optimización de entrenamiento, tienes que trabajarlo en Python. Y entonces ahí viene, estás llevando tu programa de Azure y cuando de pronto necesito Python. Tienes que aprender Python. ¿Sí? Entonces yo siempre les recomiendo como una línea de aprendizaje que obviamente primero deben aprender Python y R para que luego sigan su línea de aprendizaje y trabajen a nivel cloud. ¿Ok? Porque el mismo código que ustedes lo van a ejecutar en su ordenador, ¿ok? Es el mismo código que ustedes ejecutan a nivel cloud. Es el mismo. Ahora, por ahí alguien me puede decir, profesor, pero mi código, yo estoy utilizando ciertas librerías, ¿podría utilizar otras? Claro. Por ejemplo, yo encontré en un librito bien, bien interesante sobre Python para ciencia de datos, encontré una división bastante chévere, que es esta de acá, miren. Esta de acá. Dice, Python tiene una cantidad abrumadora de librerías. Efectivamente, tiene varias librerías Python, pero si hay que agruparlas en tres. Librerías que trabajan con datos en la memoria, librerías que trabajan optimización de código y librerías de Big Data. Librerías que trabajan con datos en la memoria es que, por ejemplo, independientemente de la infraestructura de cómputo que tengas, por ejemplo, un ejemplo de esa librería es Scikit-Learn, que es una librería que nosotros vamos a trabajar. ¿Ah? Esta es la librería. Es una librería ampliamente utilizada, pero esta librería Scikit-Learn trabaja en un núcleo de procesamiento. O sea, por ejemplo, Edward, que tiene una infraestructura de cómputo, digamos, moderada, ¿no? Relativamente buena, y David, que por ejemplo puede ser que tenga una infraestructura de cómputo básica, Scikit-Learn va a demorar el mismo tiempo, tanto en la computadora de Edward como la de David. ¿Por qué? Porque Scikit-Learn solamente del núcleo, de los núcleos de procesamiento que tiene el ordenador, el CPU, solamente utiliza uno. ¿Ok? Pues no utiliza todos. Entonces, Edward compró una computadora súper potente, pero solo utiliza un núcleo. Entonces, incluso una vez una alumna me dijo, profesor, yo estoy trabajando yo he hecho una comparación entre R y Python. Dijo, y R no sirve. Y le dije, ¿por qué R no sirve? Porque, por ejemplo, en R yo utilicé una librería y se demoró como 20 minutos para ejecutar el modelo. Y en Python lo hizo en 30 segundos. Entonces yo le dije, ¿y cuáles son los nombres de estas librerías? Entonces me dijo, en el caso de R, utilicé la librería random de R. Ok. Y en caso de Python, ¿cuál utilizaste? H2O. Bueno, el tema no pasa porque Python y R sea más rápido y eso no. Pasa de que tú estás utilizando una librería, en el caso de R, que trabaja en un núcleo de procesamiento. Y en el caso de Python estás utilizando una librería como H2O, que es una librería que trabaja sobre todo el clúster de procesamiento. Entonces, obviamente, tu máquina, ¿cuántos núcleos tiene? 20. Entonces, las tareas de cálculo matemático que tiene el modelo lo va a dividir entre los 20 núcleos de procesamiento. Eso hace que el proceso de entrenamiento del modelo se acelere. Así de sencillo. Entonces, para finalizar este punto, hay librerías que trabajan con datos en la memoria, solo trabajan con un núcleo, y hay librerías que optimizan código a nivel de CPU, como por ejemplo H2O,
Entonces yo le dije, mira, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vas a probar H2O en R, porque H2O está disponible, es una librería de Python, pero también está disponible para R. ¿Ok? Entonces, R también tiene lo mismo. R tiene librerías que trabajan con datos en la memoria, librerías de optimización de código y librerías para Big Data. Bien, entonces, profesor, ok, entonces, ¿tenemos H2O? Claro que sí. Y también tenemos librerías como, por ejemplo, Rapids. Rapids es una librería de Python, pero que no trabaja ni siquiera con datos en la memoria, ni tampoco con un clúster en CPU, sino un clúster en GPU. Entonces, si tú tienes una máquina súper potente, ¿ok? Como puede ser la máquina, por ejemplo, que tenga una tarjeta GPU Titan RTX. Entonces, ¿qué es lo que hace Rapids? Rapids trabaja en un clúster distribuido y en vez de procesar en 20 núcleos de procesamiento que puede tener un CPU, va a procesar el modelo en 4.608 núcleos de procesamiento. Esto hace que el proceso se acelere y sea muchísimo más rápido que trabajarlo en un CPU. Bien, entonces hay librerías de Python que ustedes van a encontrar que se trabajan con datos en la memoria. Hay librerías de Python que se trabajan a nivel de CPU y hay librerías de Python que se trabajan a nivel de GPU. ¿Ok? Entonces, las librerías, digamos, las librerías que vayamos a utilizar van a ir variando. Ahora, profesor, usted dice que no voy a tener problemas en trabajar con Scikit-Learn porque solo trabaja con un núcleo, ¿verdad? No me preocupo. Con H2O tampoco porque mi computadora es básica, pero tiene 4 núcleos de procesamiento, tampoco voy a tener problemas. Profesor, pero por ejemplo, si yo quiero trabajar con GPU y quiero trabajar con Rapids, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también se puede, solo que en ese caso ya no lo haríamos en su computadora. En Google nos da una opción gratuita que se llama Google Colab. Solamente necesitan tener una cuenta de Gmail, ingresan a Google Colab